Hoy tenemos un programa verdaderamente importante por el tema que se va a tratar. Y usted dirá si no. Vamos a hablar sobre esclerosis múltiple. Todo sobre este padecimiento. Hablaremos de qué es, cuáles son sus síntomas, sus causas, cómo se diagnostica y, por supuesto, los tratamientos, más todas las preguntas que usted le haga a nuestro especialista, a nuestro invitado de hoy, y que muchos de ustedes ya conocen muy bien, el doctor Miguel Ángel Valle Murillo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en su programa. Una vez más, bienvenido. Es para nosotros siempre un orgullo y un gusto tenerlo. El doctor Miguel Ángel Valle Murillo, neurólogo, es médico cirujano egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna, egresado de la UNAM, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es especialista en neurología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la alta especialidad en enfermedades de circulación cerebral, EBC, y ultrasonido de cerebro, también egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Neurólogo adscrito a la Clínica Hospital Mérida del Iste, internista y neurólogo del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Así es. Bien, doctor. Pues, doctor, yendo directamente a esta palabra, a este concepto que escuchamos a veces con cierta frecuencia, pero de la que quienes no somos médicos no sabemos mucho, y precisamente, bueno, aprovechamos la oportunidad de su presencia. ¿Qué es la esclerosis múltiple, doctor? Bien, Erwin, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad muy poco conocida. Precisamente creo que la intención, y podemos aprovechar el tema de este programa, dar a conocer esta enfermedad. Las personas generalmente le batallan bastante, el diagnóstico se retrasa mucho porque no se conoce la enfermedad, la persona no reconoce los síntomas y de pronto está un poco perdida, no sabe con quién acudir. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Hay una enfermedad que por el nombre se le parece bastante, que es la esclerosis sistémica o la esclerodermia. Esta es una enfermedad muy diferente. De pronto el término nos puede confundir un poco, pero esta afecta exclusivamente al sistema nervioso central, que eso comprende el cerebro y la médula espinal. Es una enfermedad inflamatoria del cerebro y la médula espinal. Básicamente consiste en que nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico, el que debería de protegernos de bacterias, virus, infecciones, tumores, etcétera, por alguna razón pierde el control, confunde al cerebro con su blanco y lo ataca, lo destruye y lo empieza a inflamar. Es una confusión, como usted lo ha dicho, que genera obviamente una gran cantidad de problemas. Si está atacando al cerebro, aún no siendo médico puede uno imaginarse que es un padecimiento no sencillo, es un padecimiento que tiene una gran complicación. ¿Cuáles son los principales síntomas de la esclerosis múltiple? Bien, esta es una enfermedad que afecta de manera principal a la sustancia blanca. En términos generales, todo el sistema nervioso, pongamos de ejemplo, pues el cerebro, tiene la corteza cerebral, que es la sustancia gris, y la sustancia blanca podrían ser como los cables que conectan un área con otra del cerebro. El cerebro en realidad pues tiene control de muchos sistemas, incluyendo por ejemplo el sistema urinario, de tal forma que una incontinencia urinaria pudiera ser un síntoma de la esclerosis múltiple. Y básicamente lo que sucede es que hay una interrupción de esas fibras, de esa sustancia blanca que conecta un área con otra y el cerebro pierde la comunicación con otro órgano, que puede ser el intestino, puede ser la vejiga, puede ser el sistema sensitivo, etcétera. Los síntomas más frecuentes son pues síntomas sensitivos, como pudieran ser calambre, sensación de entumecimiento, de hormigueo, cansancio. Si se fija hasta ahí, los síntomas son bastante vagos y podremos pensar en un millón de cosas. Sí, ya todos decimos, caray, se me hace que yo tengo esclerosis múltiple. Pero no, digo, esos son los más frecuentes, y luego están los síntomas más sugestivos que no son tan frecuentes, pero cuando nosotros los encontramos es altamente probable que se deban a esclerosis múltiple. Por ejemplo, visión doble.
tener de repente la apariencia de que las imágenes se dividen en dos, puede ser hacia los lados, puede ser hacia arriba, abajo, o alteraciones visuales de tipo que súbitamente o de una forma rápida disminuya la agudeza visual, es decir, la persona empieza a ver borroso, pero en cuestión rápida, de unos cuantos días empieza a perder la visión. Esos síntomas son altamente sugestivos, ya no tan frecuentes como por ejemplo con el entumecimiento, pero ya nos orienta un poquito más pues a pensar que el problema es esclerosis múltiple. ¿Qué le sucede? ¿Cuáles son las principales funciones que afecta la esclerosis múltiple? Bien, en realidad puede afectar cualquier parte del sistema nervioso, como bien ya lo dijimos. Claro. Puede ser el cerebro, puede ser la médula espinal, puede ser los nervios ópticos que sirven para ver, de tal forma que donde caiga la lesión en esa parte del cerebro que se va a ver afectada es el síntoma que vamos a tener. Ejemplo, si cae en el sistema motor, la persona va a tener parálisis, como si le hubiera dado una embolia cerebral, entonces va a estar paralizado de una parte de su cuerpo. Si cae en un área que controla la sensibilidad, va a tener entumido, va a tener adormecimiento de esa parte de su cuerpo. Si cae en una parte que tiene el control de los esfínteres, pues va a tener incontinencia urinaria, le va a ganar la pipí. Puede tener de pronto otros síntomas como temblor, secundario de debilidad, raramente puede tener convulsiones, ya dijimos lo de la vista es altamente característico. Y bueno, en realidad depende del área del cerebro que se esté viendo afectada, el síntoma que va a tener la persona. Virtualmente pudiera ser cualquier área del cerebro que se vea afectada. Doctor, a ver, permítame esta pregunta porque no me puedo resistir a no hacerla. Sí. Si usted decía en un principio, al inicio del programa, que la causa es que el sistema inmunológico sufre de una confusión y empieza a atacar al cerebro, esto significa que enfrentarse a esta enfermedad tiene un muy alto grado de complejidad, porque nada más ni nada menos que es el sistema inmunológico de las personas. Es decir, no se trata nada más de vamos a pegarle al sistema inmunológico, ¿verdad? Así es. Sí, el tratamiento involucra, por tanto, modular o regular el sistema inmunológico de la persona, de tal forma que uno de los posibles efectos secundarios es que bajemos las defensas y la persona esté un tanto más susceptible a infecciones que normalmente no le darían si su sistema inmunológico funcionara de forma adecuada. A todas estas enfermedades oportunistas, ¿no? Que pueden... Así es. Contagios muy... Sí, pueden ser bacterias, pueden ser virus, inclusive parásitos. Sí. ¿Y esto en qué tipo de personas es más común, esta situación? Bueno, la raza anglosajona, es decir, los norteamericanos, los europeos, son una población de mayor riesgo, pero curiosamente nosotros los mexicanos pasamos de ser una población de bajo riesgo a ser una población de riesgo intermedio, es decir, estamos teniendo más casos de esclerosis múltiple. Entonces, bueno, la raza es un factor de riesgo. Otro, afecta más a personas jóvenes, a diferencia, por ejemplo, de lo que platicábamos hace algún tiempo sobre lo que es el derrame y la embolia cerebral. Esto afecta a personas de edad avanzada. Claro. Si vemos a alguien con una parálisis, problemas para hablar, habitualmente son personas por encima de los 65, 70 años de edad. En cambio, esto afecta a personas jóvenes por debajo de los 40 años de edad. Habitualmente vemos el típico caso, pues, es una mujer de 20 y tantos, 30 y tantos años que está en silla de ruedas y no puede caminar, no tiene control de los esfínteres, posiblemente esté paralizada de las piernas o de la mitad de su cuerpo. Entonces, la población más susceptible, podemos decir, son jóvenes y particularmente mujeres. ¿En su etapa más productiva? ¿En su Sí, habitualmente plenitud? En edad fértil. Mujeres en edad fértil son las más susceptibles. Así es. Más que los varones. Sí, también, por supuesto, puede suceder en los hombres, pero es menos frecuente. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Qué indicadores son aquellos que en un momento dado las personas deben de preocuparse? Estos indicadores clave para acudir con el especialista, porque este es un tema obviamente de alta especialidad, ¿no? Claro. Como decía hace un momento, pues puede ser bastante complicado diagnosticarla. Precisamente creo que ese representa uno de los principales problemas. La enfermedad se diagnostica de forma ya muy tardía, ya estamos lidiando muchas veces con las secuelas. Lo ideal es tratarla pues desde un principio. La forma de diagnosticarla es en base a los síntomas que sean compatibles. Por ejemplo, lo que dijimos, lo más clásico, pues visión doble,
alteraciones de la visión, es decir, de la agudeza Súbitas. visual. Sí, por lo menos si no súbitas, rápidamente progresivas. Es decir, Ok. en cuestión de 2-3 días, la persona ha estado perdiendo rápidamente la visión. O bien esto de los síntomas sensitivos, la parálisis, por ejemplo, de las piernas también es algo más o menos clásico. Entonces, si tenemos un cuadro de síntomas compatibles, el estudio a elegir generalmente es la resonancia magnética. Entonces, ya existen pues sus criterios bien definidos. Generalmente en la resonancia magnética vemos manchas blancas, y estas manchas blancas se pueden confundir con muchas cosas, se pueden confundir con embolias, se pueden confundir con infecciones, de tal forma que puede ser un tanto complicado hacer el diagnóstico. Pero desde el punto de vista de las características de la lesión por imagen, ya el especialista puede decir, bueno, esta imagen me queda claro que no es una embolia, no es una infección, porque tiene tales y tales características, más es una mujer en edad fértil, tiene los síntomas compatibles. En grado caso que quedara la duda, tenemos otros estudios de apoyo. Puede ser, por ejemplo, obtener el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro y a la médula espinal. Se obtiene por medio de una punción como si fuera una raquia, pero en lugar de poner la anestesia, se extrae el líquido. Ese líquido se manda al laboratorio y básicamente lo que buscamos son anticuerpos, es decir, la evidencia de que es el sistema inmunológico que está provocando esta enfermedad. Y hay otros estudios, por ejemplo, de los ojos, que son bastante útiles, se llaman potenciales evocados visuales, y nos pueden ayudar a determinar que el nervio óptico es el que está involucrado. Pocas enfermedades afectan el nervio óptico, más la conjunción de todo lo que ya dijimos, entonces ya con eso vamos construyendo nuestro diagnóstico. Como puede ver, es una serie de pasos, no es tan sencillo, puede ser que con un solo estudio no sea suficiente, puede ser que en una sola consulta, en la primera no lleguemos a esclarecer completamente el diagnóstico, pero sí lo podemos orientar hacia allá más o menos rápido. Doctor, permítame regresar a esta parte del sistema inmunológico que presenta una confusión. ¿Hay algo que pueda causar esta confusión? ¿Se conoce, se sabe qué es lo que puede provocar que el sistema inmunológico de una persona tenga esta confusión y presente este padecimiento? Bien, a ciencia cierta no lo sabemos, pero todas las enfermedades inmunológicas, ejemplo de otras enfermedades inmunológicas sería la artritis reumatoide, el lupus, las enfermedades tiroideas, el famoso hipotiroidismo generalmente se produce por una tiroiditis, una inflamación de la glándula tiroides, y todas estas enfermedades, incluyendo ahí la esclerosis múltiple, comparten en común que el sistema inmunológico por alguna razón perdió esa tolerancia al X sustancia del cuerpo y la empieza a atacar. La razón clara no la conocemos al 100%, pero tenemos ya estudios que sugieren por dónde va. Hasta ahora los principales culpables son infecciones, casi siempre de tipo viral, pero también se cree que algún parásito pudiera, es decir, básicamente lo que sucede es que el sistema inmunológico reconoce, digamos, un virus, se aprende de memoria el antígeno de ese virus, y a la próxima vez que nos ataque ese virus ya lo conoce y monta un ejército de ataque, ¿no? En este caso puede ser que, digamos, el cerebro tiene una molécula que se parece mucho a ese virus, que antiguamente lo reconoció nuestro sistema inmunológico, piensa que es el virus una neurona y la empieza a atacar, ¿no? Esa es una de las teorías hasta ahora más aceptadas, pero por supuesto a ciencia cierta no conocemos. También tenemos los factores de riesgo, que igual lo más claro hasta ahora que tenemos pues es la raza, la predisposición genética tiene mucho que ver. Aquellos que tienen familiares con esta enfermedad es muy probable que se encuentren en mayor riesgo comparado con el resto de la población. Y se dice que también la deficiencia de vitamina D puede ser un factor de riesgo para desarrollarla. Tenemos por ahí alguna pregunta precisamente sobre la herencia. Sí hay la posibilidad de que la herencia juegue un papel importante, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Es probable. Y bien, una vez que se ha diagnosticado, una vez que ya el especialista tiene ya todos los elementos, ¿cómo se aborda? ¿De qué manera se le da tratamiento? ¿Cuáles son las terapéuticas que el médico da? Aquí es muy importante que la persona conozca bien de su enfermedad.
Digo, no, yo no recomiendo para nada que se metan a Google y busquen muchas cosas ahí en Internet. Podemos encontrar situaciones de información falsa, pero sí es importante que el paciente se informe, que busque pues lo que es la literatura para pacientes y esté bien enterado de en qué consiste la enfermedad, porque aquí es muy importante que tengamos una buena relación médico-paciente. Las decisiones generalmente sobre el tratamiento se toman en conjunto. Aquí consideramos bastante la opinión del paciente porque los tratamientos pues no son cualquier cosa. Algunos de ellos son, digámoslo así, un grado de quimioterapia, que el paciente pues tiene que ingresarse al hospital, recibir infusiones a través de la vena por un suero, etcétera, y pues pueden causar muchos efectos secundarios. Entonces es muy importante que el paciente conozca mucho sobre la enfermedad, en qué consiste, cómo es la forma en que se presenta, cómo son las crisis que tiene el paciente, cómo tratar las formas agudas. Una cosa es el tratamiento de la crisis y otra cosa es el tratamiento a largo plazo. Entonces es muy importante que la persona esté muy bien informada de cuáles son sus opciones de tratamiento para que lo pueda discutir a su vez con el médico. Otra cosa que es muy importante que debe saber el paciente es que la enfermedad es crónica. Es crónica y desafortunadamente incurable. Todavía no conocemos ningún medicamento que pudiera, pues, erradicarla por completo, a pesar de que puede ser una enfermedad bastante manejable, aún no tenemos ninguna cura. Entonces, la forma de abordarla, pues, es un tanto complicado desde la naturaleza de la causa de la enfermedad, desde el diagnóstico puede ser complicado, y la forma en cómo lo vamos a manejar, quizás un poco más. Entonces, por esa razón es muy importante tener una relación muy estrecha con su médico y que puedan platicar sobre sus opciones de tratamiento y, ¿por qué no?, hablar sobre el pronóstico, qué se espera, si parece que la enfermedad va a ser muy agresiva, si no lo es tanto, etcétera, ¿no? Esto, sin duda también, me imagino, sugiere que debe de haber un trabajo de equipo con otras especialidades, ¿no? Desde luego, ¿no? Incluso por la parte anímica, la parte emocional, lo que todo esto puede representar, y algunas otras complicaciones. ¿Qué otras complicaciones pueden derivarse de este padecimiento, para ser atendidas por otras especialidades? Claro, en primera instancia es muy importante tener el apoyo del oftalmólogo. Porque es bastante frecuente que tengamos síntomas visuales, síntomas en los ojos, y de repente nos ayuda bastante la opinión del oftalmólogo con respecto a si hay alguna otra condición. Para incluir o descartar, ¿verdad? Así es. Sobre todo en el proceso diagnóstico sería relevante. Es más, es bastante frecuente que como inician con síntomas en los ojos, la persona primero acude con el oftalmólogo, de repente va con 2, 3 oftalmólogos, ninguno le puede decir porque pues simplemente no va por ahí la situación, hasta que pues alguien le sugiere que vaya con el neurólogo, ¿no? Entonces, en el proceso diagnóstico es cuando es más importante el oftalmólogo. Más adelante también nos puede ser útil, aunque quizás ya no juega un papel tan importante. Segundo, el rehabilitador, el médico rehabilitador. Dijimos que puede producir múltiples síntomas esta enfermedad, pero los más discapacitantes son pues la parálisis, cuando la persona pierde la fuerza de las piernas, por ejemplo, no puede caminar, la fuerza de un brazo. En ocasiones no solamente es perder la fuerza, sino la destreza. Lo que son los movimientos finos con las manos se pierde y la persona pues ya no es capaz, por ejemplo, de vestirse sola, de comer sola y necesita esa parte de la rehabilitación. ¿Qué más? Es posible que la enfermedad cause dolores crónicos. Entonces, en ese caso, pues también pudiéramos requerir de un especialista en dolor. De repente el urólogo, por esto de la incontinencia urinaria. ¿Qué otro especialista? Bueno, la situación anímica, por supuesto, es muy importante. Tenemos que considerar el contexto. Son personas jóvenes que están en su etapa productiva. Entonces, de repente, imagínense, pues una persona de 30, 40 años, generalmente no más de eso, que está en su plena etapa productiva y de repente no es capaz de ponerse de pie y hacer, pues ir al baño, hacer sus actividades normales, no puede, por supuesto, ir a trabajar. Esto les genera un impacto emocional muy profundo. Entonces, los especialistas en el área mental, pues que son los psicólogos y psiquiatras, también juegan un papel importante en el duelo, la aceptación de la enfermedad y cómo lidiar con ella. Porque efectivamente implica una pérdida, implica una pérdida de funciones, pérdida de facultades y un duelo que tienen que cargar además de la enfermedad, ¿no? Sí, ciertamente. Además de ella.
Doctor, estos tratamientos, decía usted, la enfermedad no es curable, no hay la posibilidad hasta ahora de llegar a un punto en donde se le dé de alta al paciente. Así es. Pero estos tratamientos, ¿en qué proporción o en qué medida o de qué forma apoyan, auxilian, hasta dónde el paciente se puede apoyar precisamente en estos tratamientos? Claro, aquí habría que hablar sobre las presentaciones de la enfermedad. Ya dijimos cuáles son los síntomas más frecuentes, pero lo que no mencionamos es que la enfermedad suele venir en lo que nosotros llamamos brotes, que son ataques o crisis. Pongamos un ejemplo que el síntoma fue, pues, pérdida de la agudeza visual, pierde la vista la persona. Se establece en el curso rápido, generalmente 2-3 días. Inclusive si no recibe tratamiento, es posible que el brote o la crisis pase al cabo de unas cuantas semanas, 2, 3, 4 semanas, poco a poco se va recuperando y puede ser que vuelva por completo a lo normal, como si nada le hubiera pasado. Puede durar algunos meses libre de síntomas y de repente vuelve a tener otro brote, y esta vez el brote, por ejemplo, es pérdida de la fuerza de las piernas o nada más de un lado del cuerpo. Pasa lo mismo, se establece rápidamente en 2-3 días y el brote se va desapareciendo paulatinamente. De tal forma que cuando el paciente tiene un brote o una crisis, nosotros establecemos un tratamiento que generalmente es a base de algún tipo de esteroide a dosis altas para tener un alivio rápido de la crisis. Generalmente, si no tratamos la crisis, raramente va a dejar alguna secuela. De todas maneras, el sistema nervioso lo va a tratar de compensar, de reparar. Pero si nosotros damos el tratamiento rápido, la posibilidad de que se recupere, pues digámoslo así, también de forma muy eficaz, es altamente probable. Después puede suceder una de dos situaciones: que la enfermedad se vuelva, pues, crónica. Perdón, no, crónica siempre lo es, más bien que poco a poco vaya progresando, que ya no tenga crisis, ya no tenga brotes, pero cada vez va peor, digamos, lentamente va progresando, exactamente. El objetivo del tratamiento, fuera del tratamiento de los brotes, es, bueno, evitar que la persona siga teniendo más crisis, porque esto, por supuesto, va a generar discapacidad. Al inicio tiene la crisis, recupera prácticamente al 100%, pero con el tiempo ya la recuperación ya no es tan buena, porque estamos hablando de que el cerebro está quedando dañado con cada uno de estos episodios. Si bien se está reparando a sí mismo, lo está compensando más o menos bien, va a llegar a un punto en el que ya no tolera tantas crisis que ha tenido, ya no se recupera lo suficientemente bien y la persona está acumulando discapacidad. En un inicio, pues quizás perdió la vista de un ojo, en el siguiente brote quizás perdió la fuerza de las piernas y todo eso ya no se está recuperando y está acumulando discapacidad. Entonces, el objetivo en realidad de los tratamientos es evitar que la persona acumule discapacidad, ya sea en su forma que nada más tiene brotes, que se llama remitente recurrente, o las formas progresivas, en las que ya no tiene crisis, pero cada vez va peor de forma progresiva. ¿Puede afirmarse que, si bien no hay todavía las condiciones para llegar a una cura total y definitiva, sí se puede frenar el padecimiento? Yo diría que sí. Si bien no lo podemos curar, como ya dijimos, los tratamientos ahora son altamente efectivos. De hecho, bueno, hay algunas formas de esclerosis múltiple que de por sí son, entre comillas, benignas. Es decir, el paciente no le va tan mal, tiene quizás un par de brotes nada más, se establece el tratamiento y ya no vuelve a tener brotes a lo largo de su vida. Sin embargo, hay algunas formas muy agresivas que inclusive a pesar del tratamiento no se controlan tan fácilmente. Pero sí tenemos terapias lo suficientemente poderosas para que la enfermedad ya no se manifieste más, sobre todo evitar brotes. Creo que la clave sería evitar discapacidad y evitar que la persona siga teniendo más crisis. Entonces sí es posible, digámoslo así, frenar el que ya no tenga más discapacidad. Los medicamentos que se suministran
¿Cómo son? ¿Son la terapéutica? ¿Cómo se aplica? ¿Son inyecciones? ¿Son pastillas? ¿Son sueros? Claro. ¿Son...? Este tema del tratamiento es muy importante porque antiguamente la enfermedad disponía de habitualmente no más de 2 medicamentos, más de 2 formas de tratamiento, ambas eran Solamente. inyectables. Y la verdad es que la posibilidad, o digámoslo así, la potencia de estos medicamentos no era mucho. Si quisiéramos verlo en forma de porcentaje, lo que hacían estos 2 medicamentos, que básicamente eran el interferón y el acetato de glatirámero, lo que teníamos de opciones, pues era prevenirle en promedio un 20 y no más allá de un 30% de los episodios de brotes. Esto quiere decir que a pesar de estar aplicándose sus medicamentos, de todas maneras el paciente tenía una muy buena probabilidad de seguir teniendo brotes. Y por supuesto, los medicamentos se asocian a efectos secundarios. Muchos de ellos pues producían, por ejemplo, síntomas gripales, como si pues tuvieran un resfriado, cosa que la verdad, pues si uno lo pone en una balanza, cada que se pone el medicamento sentir gripa contra acumular discapacidad, es decir, le evita que quede en silla de ruedas o con alguna otra discapacidad, pues bueno, por supuesto, preferible ponerse el medicamento, ¿no? Pero bueno, ahora disponemos de una amplia gama de medicamentos, inclusive tenemos medicamentos tomados, algunos con la misma potencia que estos 2 medicamentos que le mencioné al principio, el interferón y el acetato, y otros ya con una potencia pues muy amplia, que nos pueden prevenir ya la mayoría de los brotes. Ahora sí ya estamos hablando de un porcentaje pues muy cercano al 70-80%, lo cual nos habla de una terapia pues altamente efectiva. Hay medicamentos entonces inyectables que se ponen como si fuera insulina, hay medicamentos tomados y hay medicamentos por la vena, como si fuera lo que le decía al principio, tipo quimioterapia. Ya esos que son intravenosos por la vena suelen ser los más efectivos y alguno de ellos de administración pues bastante cómoda. No tienen que ser todos los días, ni siquiera cada semana ni cada mes. Doctor, este es un padecimiento que, por lo que usted nos ha dicho, tiene una afectación muy grande a las actividades normales, cotidianas de las personas. Sí. Sobre todo estamos hablando de personas jóvenes, como usted lo ha dicho, algunos de ellos incluso con familia, con hijos, seguramente sí. Puede darse esta situación y caer en una incapacidad que la pregunta concreta sería, ¿esta incapacidad es progresiva? ¿Puede ser repentina? ¿Cómo está esta parte de quien padece la esclerosis múltiple y su actividad cotidiana, ya sea tanto de simplemente la atención personal de su higiene, la atención personal de su alimentación, hasta el hecho de tener que ganarse el pan, ¿no? Claro. Depende un poco de la presentación de la enfermedad y también del tiempo de evolución. La forma más común es la llamada remitente recurrente, que es la que tiene las crisis, crisis, recupera. Y como decíamos, una enfermedad ya avanzada y que no ha recibido un tratamiento adecuado, pues puede ser que con el tiempo vaya acumulando discapacidad. Y existen otras formas progresivas que puede ser secundariamente progresiva. Esto quiere decir que al inicio tuvo la fase remitente recurrente de las crisis y después fue empeorando de forma progresiva. Y existe una variante que se llama primaria progresiva, en la que desde el inicio de la enfermedad no tiene crisis, pero cada vez va peor. Evidentemente las formas progresivas tienen un peor pronóstico. Por una parte son más difíciles de tratar, responden menos a las terapias que nosotros tenemos y generan mayor discapacidad. Entonces, pues aquí el pronóstico dependerá bastante de, sobre todo, qué tan rápido se instauró el tratamiento. ¿Cómo saber si alguien pudiera tener esclerosis múltiple? Esto es porque, sobre todo, me llama la atención por el tipo de síntomas sí. Que son fácilmente confundibles, ¿verdad? Así es. Y bueno, de hecho los hemos padecido de alguna manera todas las personas, pero esto cuando se presenta y se combina con los otros, con otros padecimientos ya muy puntuales, como el de la vista, la pérdida de la vista en un tiempo muy corto, etcétera, lo que usted ya mencionó,
Esto, ¿cómo poder saberlo? La persona que está preocupado, como un tema de cultura de la salud, que está preocupado por su salud, ¿qué debe de tener en cuenta? Bien, los síntomas comunes, efectivamente, como mencionas, son fácilmente confundibles y la verdad es que hay una lista grande de enfermedades que nos pueden dar los síntomas más frecuentes, que son fatiga, es decir, cansancio, y de pronto esta sensación de entumecimiento, adormecimiento, calambres, etcétera, pues son síntomas muy frecuentes que inclusive por ansiedad podemos sufrir algunos de estos síntomas, por insomnio, por no estar descansando bien. Pero la clave sería, sobre todo si la persona tiene brotes, si tiene estas crisis, si tiene de repente síntomas como que van cambiando un tanto y se presentan en la característica que ya dijimos. Ejemplo, tiene visión doble, le dura unas cuantas semanas, se le quita. En un segundo episodio tiene un problema de entumecimiento o pérdida de la fuerza de una parte del cuerpo, después se recupera. Entonces, este patrón que dijimos que es el remitente recurrente, que son en brotes o en crisis, sobre todo en la población de riesgo que son mujeres jóvenes, debería ser un dato de alarma que por lo menos nos obligue a que mínimo tenga una valoración por un especialista que diga, bueno, yo creo que no es, podemos estar tranquilos porque has tenido esta otra situación que lo explica, es decir, que sí se le busque, que sí se le preste atención, o bien si los síntomas están un tanto dudosos, que se ha referido con el neurólogo, que es el especialista en esta enfermedad, y que el neurólogo ya sea el que determine qué tantos estudios necesita para poder diagnosticar o descartar la enfermedad. Pero entonces el resumen sería las personas que están en riesgo, que son básicamente mujeres en edad fértil de menos de 40 años, con este patrón de brotes y que luego recupera, considerar siempre que pudiera existir la posibilidad de esa enfermedad. La desidia y el menosprecio a los síntomas definitivamente no son buenos consejeros. Así es. ¿Verdad? Especialmente cuando sabemos que por a veces nuestra misma cultura, por nuestros hábitos, o francamente por miedo, ¿verdad? Decimos, no queremos ir con el médico porque no quiero que me vaya a dar un diagnóstico que no me guste, ¿verdad? Pero yo quisiera que usted nos pudiera subrayar qué diferencia hay entre hacer un diagnóstico, digamos, temprano, de alguna manera, o un diagnóstico ya cuando prácticamente se están tratando ya secuelas, ¿verdad?, de la enfermedad. Sí, sí. Definitivamente, como dijimos hace un rato, la enfermedad puede dejar secuelas bastante graves, puede dejar a la persona en silla de ruedas, sin control de esfínteres, con pérdida de la visión, y en algunas ocasiones también produce deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo podríamos definirlo más sencillo como una especie de predemencia. Es decir, la persona puede comenzar a perder memoria, habilidades de lenguaje, de comprensión, etcétera. Entonces, una enfermedad maltratada, diagnosticada de forma muy tardía, pues puede llevar a consecuencias devastadoras en una población pues muy joven, a edades muy tempranas. Y bueno, nosotros los mexicanos en general somos bastante decidiosos. La verdad es que en ocasiones es sorprendente cómo vemos algunos pacientes que llevaban pues no días, no semanas, sino inclusive años teniendo estos episodios. Con conocimiento y sufriéndolos, ¿no? Exactamente. Imagínese que pues que de repente un día pierde la vista y se queda usted como que esperando a ver si se le quita, ve que al cabo de una semana se le quita y se queda tranquilo, pues yo sí me espantaría un poquito y diría, bueno, ¿qué está pasando? A ver, claro, mínimo voy con el oftalmólogo a ver qué me dice, o de repente me vuelve a pasar y ahora se me paralizan las piernas y no puedo caminar durante 1 o 2 meses, como que son cosas que deberían de ser una alarma importante, y créame que no siempre sucede así. Hay algunas personas que su conducta es simplemente esperar a ver si se le quita el síntoma, dicen, bueno, quizás no dormí bien, es que estoy muy estresado, déjame ver si se me pasa, en lugar de, pues, creo que alarmarse, no sé si sea lo correcto, pero por lo menos buscar rápidamente atención, ¿no? Decir, esto definitivamente no es normal y debo de hacer algo al respecto. Sí, los mexicanos en general somos bastante decidiosos en este aspecto de la salud. Aquí quizá lo recomendable sería que si alguien, le pregunto a usted, si alguien
tiene o presenta alguno de los síntomas de los que se han hablado, y en los primeros acercamientos con el médico general, con el oftalmólogo, no hay una respuesta contundente, hay que ir con un médico internista, ¿no? Así es. O sea, que tenga una visión más amplia, que le permita en un momento dado poder detectarlo, ¿no? Sí, de hecho esa es una muy buena recomendación. En términos generales, el internista pues es el especialista en el adulto y está bastante capacitado para hacer diagnósticos de cierta complejidad. De hecho, cuando otro especialista de repente no encuentra cuál es el diagnóstico, el internista siempre es una buena adición al equipo. Por supuesto, el internista, si bien le pudiera costar un tanto de trabajo hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, porque no siempre es fácil, por lo menos sí lo va a sospechar. Quizás si la persona ya fue con el oftalmólogo, ya fue con el urólogo primero por esto de la incontinencia urinaria y decide acudir con un internista para que le integre todos los síntomas, es altamente probable que el internista pueda decir, bueno, yo infiero que más bien va a ser una esclerosis múltiple, le pida los estudios adecuados y ya lo remite al neurólogo, ¿no? Así es. Sí. Doctor, tenemos aquí algunas preguntas. Sí, adelante. Nos dice el ingeniero Jaime Toscano, de Cancún, Quintana Roo, dice, si trabajo, ¿puedo seguir haciéndolo con esclerosis múltiple? Claro, creo que el hecho de tener este diagnóstico no debería de impedirle que siga haciendo su vida normal, que siga haciendo sus actividades, no solamente laborales, sino por supuesto, pues lúdicas, lo que le relaje, sus hobbies, etcétera. No debería ser un impedimento para que haga su vida como si no padeciera la enfermedad. Por supuesto que hay algunos casos donde ya quedan con cierta discapacidad y ya no puedan incorporarse tan fácilmente a sus actividades, pero si la enfermedad no le está discapacitando como tal, no tendría por qué dejar de hacer sus actividades normales. No nos dejó su nombre, de aquí de Mérida, Yucatán. ¿Puede embarazarse una mujer con esclerosis múltiple? Esa es la pregunta, pero creo que tiene que ver un poco con el planteamiento del embarazo y la enfermedad, ¿no? Sí, ¿qué sucede cuando está embarazada y tiene exactamente, ¿no? Sí, claro, porque generalmente la fertilidad no se ve afectada con la enfermedad, pero bueno, hay varios puntos a discutir en este sentido. Primero, es posible que una enfermedad que esté bajo control durante el embarazo pues tenga más crisis, tenga más brotes, sobre todo habitualmente hacia el parto. Una vez que la mujer ya tuvo a su bebé y está en la parte que se llama puerperio, ahí como que se reactive nuevamente la enfermedad. Entonces, digamos que este tipo de manifestaciones se disparan o se propician con el embarazo. Puede funcionar como un disparador. Como un disparador. No necesariamente. O sea, no, la causa no es el embarazo. Sino... Así es. Puede funcionar como un desencadenante. Ahora, puede ser que pase un embarazo completamente normal y no tenga ninguna crisis, también puede suceder, ¿no? Claro. Pero sí se considera un factor de riesgo para que se desencadene una crisis, un brote en una enfermedad que estaba previamente bien controlada. Y el otro asunto, por ejemplo, bastante delicado es los medicamentos. Por supuesto, sabemos que en el embarazo tenemos mucha restricción porque nos preocupa bastante qué efecto va a tener en el bebé. Entonces, hay muchos medicamentos que la verdad no los podemos utilizar y de hecho tienen que ser suspendidos durante el embarazo. Y este es un tema ya de discusión y de polémica con el paciente porque, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Suspendo el medicamento porque le va a hacer daño a mi bebé y me preocupa mucho eso? ¿Pero qué va a pasar conmigo? En ese inter voy a estar utilizando algún medicamento, ¿me pueden cambiar por otro o simplemente me quedo sin nada? Y son cosas que hay que discutir, hay que personalizar el caso y discutir si vale la pena que lleve algún tratamiento durante el embarazo o pudiera esperar a que termine y reiniciar el tratamiento una vez que dé a luz. De aquí esta, digamos, ya no estrecha, sino estrechísima comunicación que debe de haber entre el paciente y el especialista. Sí, por supuesto. Porque son temas muy, muy, muy fuertes, no es nada más lo que usted decida, sino la valoración y la asesoría, el acompañamiento, ¿no? En este tema. Sí. Tenemos aquí al parecer es una pregunta que tiene que ver con un juego de palabras. Pregunta,
Juana Uc Vilchis, de Mérida, Yucatán, si la esclerosis múltiple tiene que ver con la arteriesclerosis. Bueno, no, efectivamente suenan similar, pero no. Creo que al principio del programa mencionamos que hay una enfermedad que se llama esclerosis sistémica o esclerodermia, y la parte de esclerosis o esclero es lo que nos hace como que relacionarlas. Aquí claro, pasa pero lo mismo. no es. La parte de esclerosis significa endurecimiento. Aquí lo que sucede desde el punto de vista patológico, es decir, si nosotros pudiéramos ver un pedazo de cerebro que está afectado por la esclerosis múltiple, veríamos que hay unas placas que están induradas, están esclerosadas, están duras, y de ahí saca su nombre. Entonces, por ejemplo, la esclerodermia es una enfermedad que hace que la piel se vuelva dura, también en placas, y la arteriosclerosis, pues es un endurecimiento de las arterias por depósito de calcio, depósito de colesterol, se van volviendo rígidas. Entonces, tiene relación desde el punto de vista nada más del nombre, pero son enfermedades que nada tienen que ver. Cuestiones de la terminología médica que no es médico. Lo puede llegar a confundir. Claro. Exactamente, sí. Muy bien. Jazmín Cárdenas, de Playa del Carmen, Quintana Roo. ¿Hay algún grupo social más propenso a padecer la esclerosis múltiple? De alguna manera usted ya había tocado ese tema. Este punto, sí, ¿verdad? Sí. Mujeres jóvenes, dijimos particularmente, mujeres son jóvenes, las más afectadas. Y también de alguna región del mundo en particular. Sí, le decía más común en la raza anglosajona, son norteamericanos y europeos. Sin embargo, pues los mexicanos somos una población de riesgo intermedio. Entonces, quizás aquellos que tengan familiares con esclerosis múltiple y que estén en el grupo de edad, pues también podrían ser un blanco, ¿no? Una población de riesgo. ¿Es común esta enfermedad en Mérida, en Yucatán? Pues sí hay bastantes pacientes por acá. Le decía, no es una enfermedad sumamente prevalente, pero sí cada vez se ven más casos. Cada vez es más frecuente y aquí, por supuesto, hay un número importante de personas que lo padecen. No hay detectado, discúlpeme que insista, pero sobre todo por la naturaleza de la enfermedad, no hay detonadores o disparadores en términos de la alimentación, de los hábitos, ¿no los hay o sí los hay? Pues sí, esta es una pregunta bastante frecuente con respecto a siempre si la alimentación tiene algo que ver. Lo único que manejamos es la deficiencia de vitamina D. Parece ser que la falta de la vitamina D, ya sea en su consumo, bueno, esto tiene mucho que ver con la luz del sol. Ya ve que pues finalmente se requiere de la luz del sol y que se absorba a través de la piel para que finalmente la vitamina D pueda hacer su acción. Entonces, quizás con respecto a alimentación, este sea el factor más importante. De ahí en fuera, lo que comamos o dejemos de comer, poca importancia tiene. Muy bien. Este padecimiento puede complicarse con la diabetes. Le pregunta Lucía Jiménez, de Coatzacoalcos, Veracruz. Creo que la relación sería así. No sé si la pregunta vaya encaminada a si la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple, pero lo que sí puede suceder es lo siguiente. Sí, la pregunta es si la esclerosis múltiple puede complicarse con la diabetes. Sí, aquí la relación sería la siguiente. El tratamiento para las crisis, los brotes de esclerosis múltiple, son esteroides. Y los esteroides son medicamentos que como efecto secundario pueden elevar el azúcar de la sangre. Entonces, esto para alguien que ya tiene diabetes, pues por supuesto pudiera representar un problema. No está contraindicado que se le den este tipo de terapias, pero el médico deberá ser más cuidadoso, o sea, siempre considerar que la persona tiene además diabetes, o por supuesto cualquier enfermedad, si tiene presión alta, si tiene problemas de tiroides, del corazón, etcétera, siempre es importante considerarlo en conjunto con esta enfermedad. Claro. Sí. Bien, respondida Lucía Jiménez. ¿Qué alimentos perjudican? Bueno, es también se insiste sobre y qué benefician a las personas. En estos casos, Tomás Sierra Méndez, Mérida, Yucatán, ya fue respondida esta pregunta. ¿Cómo se puede prevenir este padecimiento? ¿Hay alguna manera de hacerlo? ¿Cómo prevenirlo? Se dice que la medicina preventiva es más importante, ¿verdad? Claro.
pero en este caso particular, con todo lo que nos ha dicho usted, ¿se puede prevenir? Pues en este caso está difícil. Casi que el que le toca, ¿no? Creo que más bien aquí la prevención iría encaminada a la identificación rápida. Es decir, una persona que al parecer tiene riesgo, generalmente los que tienen familiares con la enfermedad ya diagnosticada, pues bueno, están más sensibilizados. Eso Ya es conocen la muy enfermedad importante, sí. y bueno, si tienen algún síntoma similar al que presentó su familiar, pues bueno, luego acuden, dicen, bueno, yo tengo un tío con esclerosis múltiple y yo tengo tal síntoma, leí que este síntoma puede ser de esclerosis múltiple, entonces ya están un poquito más sensibilizados. Creo que la prevención iría más encaminada a dar a conocer la enfermedad más que algún estilo de vida. Digo, por supuesto, mantener un estilo de vida sano, haciendo ejercicio y la alimentación, cuidándola, pero como tal, poco podemos hacer para prevenir que nos dé esta enfermedad. Muy bien, esa es la respuesta a Carlos López de aquí de Mérida, Yucatán, que le hizo la pregunta. Carmen Pérez, también de Mérida, Yucatán. ¿Qué deporte puede hacer quien padece esclerosis múltiple? En el sentido de, ¿qué deporte es recomendable? Claro. Pues creo que aquí lo que le guste, pues, pero generalmente nosotros recomendamos que hagan natación. Porque es un deporte bastante completo y les ayuda mucho con la rehabilitación de las discapacidades motoras, sensitivas, ese movimiento dentro del agua les viene bastante bien. Entonces, si están dudosos de qué deporte hacer y quieren hacer alguno en particular, creo que este sería el mejor de todos. Muy bien, Carmen Pérez de Mérida, Yucatán. También de alguna manera ya respondida por usted la pregunta de, ¿es hereditaria? Sí, tiene factor de riesgo familiar, ¿no? Predisposición familiar. Entonces, la respuesta en corto yo creo que sería sí. Si tienen algún familiar, sobre todo de primer grado, con la enfermedad, tienen riesgo de desarrollarlo. Obviamente no es seguro, pero sí tienen mayor riesgo comparado con alguien que no tiene familiares de primer grado con la enfermedad. Respuesta para Alfredo López de Ciudad del Carmen, Campeche. Y tenemos una última pregunta. Cuando una persona padece este padecimiento, ¿qué tanto puede recuperarse? ¿Cuál es el porcentaje, nos decía, de recuperación cuando se detecta ya el padecimiento y su índice de recuperación? ¿Hay algún dato sobre eso? Sí, por una parte depende de la presentación de la enfermedad. Si tenemos una enfermedad con un patrón, el más común, que es remitente recurrente, después, por supuesto, puede progresar a convertirse en secundariamente progresiva, pero la enfermedad, el 80% de los casos son remitentes recurrentes, es decir, casi todos tienen esta presentación, y los que se encuentran todavía en la fase de brotes y están teniendo sus primeros brotes, generalmente tienen o muy poca discapacidad o de hecho nula, es decir, la persona está pues íntegra, se ve entera, ni siquiera se le nota que tiene la enfermedad. Ese es el momento ideal para que nosotros establezcamos un buen tratamiento. Y aquellas personas que debutan con una enfermedad muy agresiva, que desde el principio tuvieron un brote muy escandaloso, por ejemplo, los que ocurren en la porción posterior de donde tenemos el cerebelo, que es la parte del equilibrio, y aquellos que tienen un síndrome, se llama cerebeloso, parecen como que están borrachitos, están cayendo por todas partes, tienen problemas para hablar, arrastran la lengua, etcétera. Esos se consideran brotes de alto riesgo y estas personas deberán de recibir también un tratamiento altamente agresivo, porque son los que tienen peor pronóstico si nosotros no actuamos rápido. Entonces el pronóstico, la capacidad de que se recupere va muy ligado a que se diagnostique a tiempo y por tanto reciba un tratamiento adecuado. Pero podemos decir que, si quisiéramos verlo en forma de estadística, la mayoría de las veces es la presentación remitente recurrente, entonces en sus fases tempranas el pronóstico desde el punto de vista funcional es bueno. Generalmente se va a recuperar bastante bien entre un brote y otro. Y si a esto le sumamos que reciba el tratamiento adecuado, podríamos hablar de un buen pronóstico a largo plazo.